Bueno, mis hermanos, aquí estamos dándoles la bienvenida, dándoles gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios, aprender de ella, permitir que el Espíritu Santo de Dios opere en nuestras vidas, trayendo libertad, trayendo misericordia, trayendo de su bondad infinita. Aquí estamos para darle gracias a Dios, para saludarles, desearles, como ya lo vengo reiterando, el mejor de los años, que sea un año de bendición, que sea un año de entendimiento, de sabiduría, y que sea un año completamente dispuesto para aprender de la palabra de Dios. Hoy vamos a orar, vamos a pedirle a Dios misericordia, que nos haga entender su palabra, que nos ayude a corregir aquellos errores que tuvimos el año pasado. Ayer hablábamos acerca de los planes, proyectos que el hombre se hace y que dentro de los cuales no está Dios, no cuenta con Dios. Pero hoy vamos a hablar de cuando el hombre tiene planes, proyectos, pero esos planes y proyectos están en el corazón de Dios y los expresa Él a través de su palabra. De modo que vamos a orar para pedirle a Dios su poder, su misericordia, su amor infinito y su gracia se manifiesten a través de este tiempo de enseñanza y que podamos ser edificados, podamos aprender de Él. Oremos al Señor, perdón, y démosle gracias por todas sus bondades y porque hasta aquí nos ha ayudado y nos ayudará a entender que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, damos gracias, Padre Dios, por esta nueva oportunidad, Señor, que nos brinda, Dios mío, de poder, Señor, unirnos en fe. Señor, aunque no presencialmente no estamos juntos, como dijo el apóstol Pablo, como dice tu palabra, Señor, estamos unidos en un mismo espíritu, ausente del cuerpo, pero presentes en el espíritu, y tomamos decisiones, Dios mío, Señor, firmes en nuestro corazón. Decisiones, Dios mío, de servirte, de adorarte, de bendecirte, de glorificarte, de poder, Dios mío, exaltar tu nombre, proclamar tu verdad y entender, Señor, tu grandeza. Amado Dios, gracias. Amado Rey de los Santos, gracias, Dios mío, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia gloriosa, porque donde estamos dos o tres, y aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesucristo el Señor, honrándote, dándote la gloria, dándote la alabanza y la adoración, rogando, Señor, por cada hermano, pidiendo su bendición, pidiendo, Dios mío, que seas tú, Señor, bendiciendo sus corazones, sus mentes, bendiciendo sus vidas, prosperándoles en todo lo que emprendan. Señor, estamos comenzando un nuevo año. Queremos, Dios mío, corregir todos los defectos, los errores, las sinsabores. Y, Señor, poner fin al fracaso, Dios mío, a la ruina, Señor, y a todo aquello, Dios mío, que el enemigo ha logrado, Señor, hacer a través de la ignorancia escritural. Hoy venimos, Dios mío, delante de ti con un corazón sincero, diciéndote, Padre, glorifícate en el nombre de Jesús. Glorifícate en nuestras vidas, glorifícate en tu iglesia, glorifícate en medio de tus ovejas, Señor, y danos, Dios mío, la sabiduría y el entendimiento para poder comprender que la palabra es viva, es eficaz, que tú no cambias y que no podemos dejarnos arrastrar por doctrinas extrañas y diversas, Dios mío, que no han aprovechado aquellos que han hecho uso de ellas. Nosotros, Dios mío, sabemos, Señor, que tenemos, Dios mío, la obligación, Señor, bendito Dios de los cielos, la imposición amorosa que tú, Dios mío, nos has dado, Dios mío, de llevar tu cruz. Señor, de esta dulce carga del ministerio, de esta dulce carga de la responsabilidad, Señor, de hacer tu obra, hacerla, Dios mío, con amor, hacerla con entendimiento, Señor. Yo ruego por estas ovejas, por este remanente que tú me has dado, Señor, que yo pueda, Dios mío, Señor, hallar gracia delante de tus ojos, Señor, que pueda, Señor, tener la asistencia de tu Espíritu Santo, enseñándome, guiándome, Señor, y dándome palabra para poder, Dios mío, Señor, darles un buen alimento que los nutra, los levante, que los fortalezca, que los haga estar firmes y que ellos puedan, Dios mío, Señor, deleitarse en cada día en tu bendita palabra. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estamos, Dios mío, dándote la gloria. Padre maravilloso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aquí estamos, Dios mío, para exaltar, Señor, tu presencia,
para proclamar, Dios mío, tu verdad, para entender, Dios de los cielos, tu misericordia y aferrarnos, Dios mío, a tu bendita promesa, Señor. Gracias, eterno. Gracias, maravilloso Rey. Gracias por este tiempo de oración, Señor, en el cual podemos, Dios mío, Señor, colocar en presencia, Dios mío, nuestras necesidades, colocar en presencia de nuestras vidas, orar por nuestros hermanos, orar, Dios mío, para que aquellos, Señor, bendito Dios, que no han entendido tu palabra, aquellos, Dios mío, que no se han sincronizado, Señor, bendito Dios, con tu voluntad, puedan hacerlo, puedan empezar hoy. Que la gracia tuya esté sobre este siervo, Señor, que anhela, Dios mío, Señor, servirte, agradarte. Yo pido tu respaldo, pido, Dios mío, tu santa unción, esa unción poderosa del Espíritu que quita las cargas, que pudre los yugos, sea fluyendo, Señor, y trayendo libertad, Señor, sobre cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes, y dándonos, Dios mío, Señor, esa renovación tan anhelada, tan vital, Señor, tan imprescindible, Señor, esa renovación del espíritu de nuestra mente, Señor, que podamos, Dios mío, honrarte, podamos bendecirte, podamos glorificarte, podamos exaltar tu nombre, podamos proclamar, Señor, tu grandeza, tu santidad, y podamos estar siempre, Señor, dispuestos para toda buena obra. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos tu presencia, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu bendita unción. Te damos gracias, Dios mío, por tu presencia de gloria. Te damos gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, porque tú, Señor, estás con nosotros, Señor, como poderoso gigante. Señor, ayúdanos, Dios mío, nútrenos, abre nuestros sentidos, Señor. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, Señor, para receptar tu bendita palabra. Haz de nosotros, Señor, vasos, Señor, llenos de tu gloria. Como dice la palabra, vaso de barro, que puedan contener este tesoro precioso, que es tu palabra, que es tu evangelio, Señor, y podamos deleitarnos en ti grandemente, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Muchas gracias, Padre. Bendigo a mis hermanos, bendigo a cada uno, Dios mío, Señor, de los que están, Señor, interesados en aprender, Señor. Y te pido un espíritu de sabiduría y de revelación descienda y nos toque a todos, Señor. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu amor y necesitamos de tu fidelidad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos queridos, anoche tuvimos la oportunidad de hacer una reflexión acerca de el tiempo que Dios nos da, que Dios tiene un tiempo. Hablamos de poquitico, les recuerdo, de los propósitos de Dios, que dentro de esos propósitos de Dios, aún en medio de la crisis provocada por nosotros mismos a causa de la desobediencia, Él siempre está dispuesto para restaurarnos, para bendecirnos, para levantarnos por amor, porque Él es amor, porque Él nos ama, nos amó desde antes de la fundación del mundo. Tengamos en cuenta eso, no lo olvidemos. Y Él no quiere, escúchenlo bien, no quiere que ninguno se pierda y que ninguno se quede por fuera de su reino. Somos su pueblo y Él va a luchar por nosotros. Aún, le dijo al pueblo de Israel, cuando viene un pueblo 7 veces más grande, cuando el problema sea más grande que nosotros, de lo que nosotros nos podemos imaginar, Él está ahí para ayudarnos, para darnos la victoria. Entonces hablamos y tomamos un pasaje en Jeremías, en que el Señor exhorta al pueblo, le dice: después de cumplidos los 70 años de cautividad en Babilonia, yo los visitaré y despertaré esa buena palabra. Y entonces, porque yo los planes que tengo para con ustedes, los propósitos, los pensamientos que tengo para con ustedes son de bien y no de mal, para bendecirlos y para multiplicarlos y para que puedan disfrutar de todas las bendiciones. Con eso en mente, vamos a seguir este análisis, esta reflexión de principio de año, y tratando de entender algunas cosas que Dios nos quiere decir. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, en el capítulo 55.
Bueno, hay promesas de Dios. Todas son sí y amén en Cristo Jesús. Todos los que somos de la fe somos herederos por medio de la fe y por medio de la forma y del pacto y de las promesas que hizo Dios a Abraham. Así lo establece la palabra, así está escrito, así tenemos que recibirlo, así tenemos que vivirlo. Miremos este capítulo 55, dice: a todos los sedientos, en el versículo 1, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros el pacto eterno, las misericordias firmes a David. Bueno, vamos a ir un poquitico analizando estos primeros 3 versículos y luego entraremos a mirar el resto de lo que más o menos Dios ha puesto en mi corazón a hablarles. Número 1. Una persona sedienta está fatigada, una persona sedienta está cansada, una persona sedienta está frustrada, porque si lo comparamos con el escenario bíblico, un pueblo que anda en el desierto, para entenderlo mejor, que es lo que más o menos Dios hace con su pueblo, llevarlo por el desierto para desintoxicarlo. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, Él escogió el desierto como la ruta por donde iban ellos a llegar a la bendición. ¿Con qué propósito? Desintoxicar al pueblo de todos los conceptos, pensamientos, ideas y hábitos que habían adquirido por más de 400 años que ellos estuvieron en Egipto. Entonces, igual nosotros, unos más, otros menos, estuvimos en ese Egipto de pecado que es el mundo, con hábitos, costumbres, algunos agüeros, digámoslo así, formas de pensamiento, conceptos, opiniones, razonamientos e ideales, cada uno. Entonces Dios saca al pueblo y lo lleva por el desierto para desintoxicarlo. Número 1, ese es el primer propósito. Número 2, lo dice la Biblia, para que cuando ellos vean la guerra, ellos no se desanimen por el camino, no se desanimen, que el pueblo que no sabe, que el pueblo que ha estado esclavo, al sacarlo el Señor de la esclavitud, llevarlo por un camino de libertad, normalmente el pueblo piensa que todo va a ser color de rosa, pero no, Dios los saca por el desierto, les quiere enseñar a depender de Él. Cuando en la medida que el pueblo se vaya desintoxicando de la esclavitud que llevó en Egipto, entonces el pueblo va a aprender a confiar en ese Dios que no conoce, en ese Dios del cual se ha oído hablar mucho, del cual se han oído muchas promesas, como ellos las tenían, pero no entendían ellos, siendo pueblo de Abraham, el pueblo elegido de Dios, no entendían por qué estaban en esclavitud. Igual que nosotros muchas veces nos preguntamos, bueno, si yo amo a Dios, si yo camino con el Señor, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué estoy en estas condiciones? Bueno, déjeme decirle que entonces Dios conduce al pueblo por el desierto para, número 1, para desintoxicarlo. Número 2, para que le conozcan, para revelarse como el único Dios. Entiéndame bien. El pueblo de Israel tenía que conocer que Él era el único Dios. Ellos habían visto adorar y de pronto habían participado en muchos eventos con diferentes dioses. Igual que de una u otra manera nos ocurrió a nosotros. Al venir al Señor, Él nos liberta y nosotros pensamos que se acabaron los problemas. No, ahorita es donde los problemas o se van a aumentar o se van a simplificar, o desaparecen o se acrecentan, dependiendo de la actitud que nosotros tengamos para caminar con el Señor. Entonces aquí le da una palabra, lógicamente esto es una palabra profética, esto fue mucho antes de la cautividad, y le dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Un sediento no va a ir a subirse en un árbol, por favor.
ni va a ir a una pista a trotar. Un sediento lo que quiere es agua. Lo que cuando yo tengo sed, lo que yo quiero es saciarme, lo que yo quiero es calmar la sed, eso es lo que yo quiero. Le dice, venid a las aguas. Ahora, cuando nosotros venimos al Señor, venimos con diferentes necesidades. Y nosotros llegamos al Señor, está bien, creemos en Él, hemos oído, nos ha tocado el Señor, su Espíritu nos da testimonio, hemos aceptado con una fe genuina, un corazón sincero al Señor, pero nosotros tenemos urgencia de que Dios actúe para corregir, para liberarnos de un problema, de un conflicto emocional, familiar, económico, de salud, como sea, cualquiera que sea el problema. Y lo que nosotros queremos es saciarnos, calmar, que se vaya acabando el problema, que se vaya mermando el conflicto. Pero aquí dice, a todos los sedientos venid a las aguas. O sea, vengan al lugar correcto. Si usted tiene sed, tiene que venir al lugar correcto, al agua. No va a ir a comer miel. Eso le va a dar peor, más sed. Entonces dice, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Ahora, entienda esto. Para hacerlo, sin dinero, para poder hacerlo, entonces tiene que comprar. Y el Señor dice, vengan y a las aguas, los que no tienen, vengan a los sedientos, y los que no tienen dinero, vengan y compren. ¿Cómo usted va a comprar sin dinero? Es una buena pregunta. Compren sin dinero y coman. Venid y comprar sin dinero y sin precio. O sea, las cosas tienen un precio. Si están en un lugar comercial, en un supermercado, digamos, es el alimento, y le dicen, no tengo dinero, no importa, entre y compre, que no vale nada. Ahí están los estantes y usted va a mirar los rótulos, va a mirar los precios que tiene y todos dicen 0, 0, 0, 0. Pues entonces, cójalo y mire que es un poquitico como elemental estos principios, ¿no? Son muy elementales. Y dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no están? Ahora, ¿por qué se esfuerza tanto para resolver ese problema? ¿Por qué se esfuerza tanto en mitigar su deseo, su hambre y su necesidad? ¿Por qué se esfuerza tanto en lo que no vale la pena, lo que no lo nutre, en lo que no lo sustenta? ¿Por qué gasta tanto tiempo en cosas vanas que usted no puede solucionar, o que si las adquiere no lo van a contentar, no lo van a dar deleite? Mire lo que dice, deleite, mire lo que dice. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no se hace? ¿Se trabaja por qué? Para suplir las necesidades, pero se trabaja tanto. No estoy hablando solamente de la labor que se hace en trabajo secular, aunque lo incluye, pero a veces trabajamos tanto en un conflicto, en un problema, día y noche, no nos deja dormir, nos fatigamos, nos cansamos. Y dice, el Señor le dice, ¿por qué trabaja tanto en eso? Se está agotando, se está fatigando, y al final no va a lograr nada, no va a saciarse, no va a tener ningún provecho. Y le dice, oídme atentamente. Ahora ponga atención que le voy a hablar. Ponga atención, ponga atentamente, ponga mucha atención, dice el Señor, que le voy a enseñar cómo es la cosa aquí. Y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea, se va a deleitar. Mire que no tenía dinero para comprar, y ahora se va a deleitar con grosura. La grosura en la Biblia son gruesos tuétanos, que dice que son la delicia de un asado, digámoslo así. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escúcheme, hermano. Entendamos la palabra. Incline su oído para oír. Tenga una inclinación a escuchar a Dios. Deje de estar escuchando a los que no saben, a los que todo lo arreglan a los balazos, a los que todo lo arreglan con engaño, con mentiras, con proyectos, con fascinaciones. Incline su oído a mí, venga, yo tengo la solución.
Yo le enseño a comer sin dinero, a comprar sin dinero. Yo le doy agua para saciar su sed. Venga a mí, yo soy su solución. Esto, aparte de lo que hablamos anoche, este es el siguiente paso que nosotros tenemos que dar: venir a Dios. Dice: y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Entonces el alma agotada, el alma agobiada, el alma enferma, llena de estrés, llena de angustia, llena de necesidad, llena de dolor, va a poder vivir la vida que Dios le brinda. Porque alguien puede llevar a un enfermo a una clínica y le conectan unos aparatos y pip, 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 ahí está marcando la vida, pero él no oye, ni ve, ni entiende, no se mueve, escasamente respira, y eso con un respirador artificial. Sus signos vitales dependen de esa máquina. Si desconectan esa máquina, se acabó la vida. Entonces ahí hay cosas, dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. El problema de la vida, para poder tener la vida que da Dios, la vida abundante, es que tenemos que aprender a oír lo que Dios dice, el consejo de Dios, la solución que Dios da a cada problema. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. ¿Cómo aprendemos a escucharlo? Pues Dios habla de muchas maneras, dice la Biblia. Una de ellas está por la Escritura. Otra, cuando le están enseñando la palabra que está conforme a las Escrituras, porque nos pueden enseñar cosas que no son bíblicas. Igual no nos habló Dios. Podemos oír a un predicador, pero lo más importante es oír a Dios. Podemos tener muchos afectos y muchos identidad con el carácter, el diálogo, el dialecto, bueno, toda la exposición que haga un siervo. Pero puede ser que no estemos escuchando a Dios. Aún puede un predicador predicar una buena palabra y estamos tan fascinados con el lugar donde estamos acomodados, donde la silla tan cómoda que estamos, el aire acondicionado, las alfombras, toda la excelencia del lugar, qué bueno tenerla. Y puede ser que no estemos escuchando a Dios. Puede estar en la iglesia y estar escuchando el teléfono, estar entretenido en otras cosas. Su mente puede estar en la casa, preocupado en el problema, preocupado. Usted dice: ya, no más, escúcheme a mí. Yo le voy a enseñar, lo voy a guiar, lo voy a corregir, lo voy a instruir, lo voy a capacitar. Le voy a quitar esa carga de encima. Y dice: y les haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes, a David. O sea que iba a venir el Salvador y que iba a morir por nosotros y iba a resucitar, y con él la vida eterna. Bueno, eso es un poquitico largo de explicar, no complicado, sino se nos va el tiempo y lo dejo para otra ocasión. Y aquí y dice: ese pacto que hizo con David era que de su descendencia iba a venir uno que se iba a sentar en el trono de David para siempre, que eso es Cristo Jesús. Y dice: he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Escúchelo bien, Él es un testigo para nosotros, que se puede vivir en la plenitud de Dios, que se puede vivir en obediencia, que se puede hacer la voluntad del Padre, que no importa la cruz, no importa el flagelo, no importa, que lo que importa es que Él vino para cumplir la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es bendecirnos, prosperarnos, salvarnos, redimirnos, sanarnos de todo lo que la Biblia dice. Él vino para hacer eso. Y dice: yo lo di por testigo a los pueblos. Y a mí me asombra esto cuando dice uno: bueno, ¿por qué no podemos creerle al Señor? Hay mucha gente que le cuesta trabajo creerle la sanidad, la liberación. Él lo dio por testigo. Yo recuerdo que hay un pasaje bíblico que me llama mucho la atención. Voy a echar mano de él, a ver si me acuerdo dónde está. Porque a veces nosotros creemos la teología, mucha teología,
nos lleva a... Sí, el capítulo 8 de Mateo, la demasiada letra, la demasiada... ¿cómo le dijera yo? Sí, la demasiada teología, la demasiada técnica para estudiar las escrituras, tanto pensamiento, concepto, aunque sean de buen corazón, sean de buena, como de un buen propósito, a veces anulan el conocimiento de Dios. Estamos tocando Isaías, pero voy a tomar un ejemplo aquí en Mateo 8, ya regreso a Isaías. Verso 14, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro, a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, miren, no le dio miedo, claro que en esa época no había coronavirus, ¿no? Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, repítalo en su casa, óigase usted mismo, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la palabra, con la palabra, con la palabra, no se puso a gritarle fuera demonios. Con la palabra, porque el conocimiento de la verdad nos hace libres. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Para ser famoso. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, lo que estamos leyendo. Bueno, no el pasaje que estamos leyendo. Está hablando del capítulo 53. Yo estoy en el 55. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí toca ir un poquitico en contra de los grandes maestros bíblicos, teólogos y todo eso, que dicen que Él cargó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Así dice la Escritura. Pero la Escritura dice que cuando él estaba vivo, empezando su ministerio, fue donde la suegra de Pedro, que estaba enfermo, la tocó, la fiebre le huyó, se fue la fiebre, luego le trajeron endemoniados y enfermos y los sanó con la palabra, para que se cumpliera la palabra. Lo sanó con la palabra para que la palabra se cumpliera. La palabra dice, estaba escrito, no tenía fecha de inicio ni fecha de vencimiento, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando el profeta dijo, el mismo Cristo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y aquí hay que hablar de enfermedades y dolencias a nivel físico, a nivel emocional, a nivel, de todo nivel. Entonces, aquí se le revienta la cabeza a los teólogos cuando uno les nombra ese versículo, porque empiezan a sacar cosas. No, pues es que lo que pasa es que Mateo era de una escuela no sé qué, que Mateo tenía allí, que el que escribió correctamente es Lucas, que el que hizo allí fue Marcos, que el que no sé qué, y empiezan a enredar la pita a uno, pero la fe no tiene por qué dejarse enredar de ningún concepto con opinión o estudio de hombres, sencillo. Entonces, ¿cómo dice uno? Sí, amén. Él cargó nuestras enfermedades. Dios quiso cargar en él nuestro pecado y por su herida nosotros fuimos curados. Vamos a leerlo también. Vamos a leerlo para hacer un poquitico de claridad. Aquí estamos cerquita. Me devuelvo al capítulo 53. Dice, a ver, vamos a ver. Dice el versículo 5 del capítulo 53 de Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos curados. Pero él llevó nuestras enfermedades. Antes de ir a la cruz, ya la palabra se estaba cumpliendo, porque él estaba cumpliendo la palabra. Y cuando yo empiezo a cumplir la palabra que Dios me dio para más adelante, a ver, me explico. Esto es un promesas. Cuando uno empieza a cumplir la palabra, las promesas que Dios le dio
para un futuro, empiezan a caminar hacia ese futuro. Las promesas empiezan a caminar, a crecer, hasta llegar a ese punto en que se va a cumplir, porque se tiene que cumplir, porque ya empezó la carrera, ya empezó el transcurso del tiempo en que se van a cumplir las promesas. No sé si estará muy enredado, yo me entiendo bien. Entonces, aquí hay cosas que nosotros tenemos que entender. Volvamos al capítulo 55, porque yo quiero hablar de esto. Entonces le dice, inclinad vuestro oído, el versículo 13, y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno de la misericordia de David. Ahora, dice así, he aquí yo lo di por testigo, versículo 4. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos. Entonces, cuando el Señor empezó esa labor allí con la suegra de Pedro, ahí Él dio testimonio de la voluntad del Padre. Él dio testimonio de Él estar haciendo lo que el Padre dijo, profetizó, previamente planificó. Ahí Él empezó a caminar en esa dimensión de obediencia, y entonces la palabra empezó a ejecutar todo lo que estaba escrito. Y dice, lo di por jefe. Él es el que manda. Aquí no hay opiniones de ninguna credo religioso, aquí no hay opiniones de ninguna iglesia madre, de ninguna iglesia central, de ningún superapóstol, de ningún superprofeta. Él es el jefe. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Él nos enseña a nosotros los colombianos, a los argentinos, a los gringos, le enseña a los judíos, le enseña a los teólogos, le enseña a los rusos, le enseña a todo. Todos dependemos de Él. Los que no aprendan del Señor no han aprendido nada, absolutamente nada. Entonces tendrán que recurrir a su propia ciencia. Y allí es donde no funciona, donde viene el cansancio, la fatiga, la sed, el hambre, lo que estaba diciendo antes, que ya lo explicamos. Y luego le da el consejo. Y le da una promesa. Yo lo doy por testigo, por jefe y por maestro de las naciones. Y luego le dice, he aquí llamarás gente que no conociste. A mí me gusta ese versículo. A mí se me reveló ese versículo hace muchísimos años. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti. Usted no corra detrás de la gente. No corra detrás de su marido, de su papá, de su mamá, de su abuelo, de su esposa, del pastor. No corra detrás de ellos. Llámelos, que ellos tendrán que correr detrás de usted. Eso dice la palabra. Nosotros no estamos enfocando bien en enseñanza. Ignoramos muchas cosas. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti. Ejemplo. Usted está enfermo, necesitado. Bueno, usted no. Un cristiano está enfermo, necesitado. Está en bancarrota, tiene una necesidad así urgente. Pero ¿sabe qué? Se muere de necesidad, porque el orgullo no le permite tomar el teléfono, que para esa época no habían teléfonos. Pero él dijo, llamarás, y en ese llamarás puede ser por medio de un mensajero, puede ser por medio de otra persona, del vecino, lo que fuera. Vaya, háganme un favor, vayan de fulano de tal, que es un hermano de la iglesia, por favor. Díganle que lo necesito, que no me puedo mover de la cama, que estoy enfermo. Y ese hermano corría allí para socorrerlo. Nosotros no sabemos, hay eso, el orgullo, la altivez, los conceptos personales, es la forma de enfocar nuestra vida espiritual. Dice, he aquí llamarás gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. ¿Cuál es la causa por la cual yo llamo por teléfono a un hermano?
Digo, hermano, ¿cómo le parece que tengo esta necesidad? Véngase corriendo, lo necesito urgente. Y él toma su moto, toma su carro, su bicicleta, coge un taxi, lo que sea, y llega, hermano, aquí estoy. No dice porque yo soy pastor. Como tú eres pastor, vas a llamar a la gente y te va a correr. No. Es por causa mía, dice el Señor. Por causa de Jehová tu Dios, la gente va a correr. Ahora, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado, y de Jesucristo que me ha honrado, dándome a participar hasta de su nombre. Yo me llamo cristiano. Somos cristianos. Eres el Cristo. Entonces, esto no nos hemos enfocado como tenemos que. Ayer hablamos de la otra parte, que Dios nos quiere restaurar y nos quiere dar el tiempo, y a cada uno se le da la ocasión y la oportunidad para hacer las cosas. Ahora aquí, y le dice, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Pero hay una condición. Yo, por ejemplo, soy consciente de esa promesa, que esa promesa no es para mí, esa promesa es para todos. De tal manera que a mí me llama un hermano necesitado, ahí estoy, dispuesto. Porque si yo corro donde una persona, un cristiano, porque por causa de Jehová que lo ha honrado, cuando yo corro a socorrerlo a él, yo estoy honrando a Dios. Escuche bien, entiéndolo bien. Llamar a gentes que no conociste y gentes que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Entonces, el Señor me ha honrado dándome su salvación, imputándome su gracia, su bendición. Ahora yo voy a honrar a Dios obedeciendo, a ir a socorrer a aquel que está necesitado. Esto muchos cristianos lo están ignorando y por eso no fluyen. Y le dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Mire, Dios, a ver, no quiero que se vaya a confundir. Mire que son los versículos que son bien sencillos, pero no nos podemos complicar como teólogos con la interpretación. Llamar a gente que no conociste y correrán a ti. Ahora dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Usted no está buscando a la gente. Usted tiene que buscar a Dios que lo ha honrado a usted, y usted y yo tenemos que honrar a Dios para que cuando necesitemos, Dios nos responda por medio de la gente que Él ha colocado para socorrernos, para ayudarnos. ¿Está complicado de entender? Yo creo que no. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Quién está más cerca? Hablo de una forma natural. Usted puede decir, ay, ve, hágame un favor, pastor, hágame un favor, llame a Dios y dígale que yo estoy enfermo. Pero usted me dice, pastor, vea, allá en la iglesia hay un hermano o una hermana que trabaja en esta líder, dígale que estoy enfermo, que si por favor viene y me ayuda en esta labor. ¿Qué me es más fácil a mí? Coger y llamar a mi hermano que está junto a mí, que está enseguida de la casa o de la cuadra, o llamar a Dios. Estamos hablando del plano natural, porque la necesidad es natural. Y yo sé que lo espiritual está por encima de lo natural. Únicamente le coloco ese ejemplo. Entonces quiere decir que cuando yo busco a Dios, mientras Dios puede ser hallado, Dios va a proveer por medio de aquellos que cuando yo los llame corran a mí, Él me va a socorrer por medio de las personas que Él ha puesto a mi lado. Me puso un pastor para que me enseñe la palabra, para que me cuide, para que me alimente. Me puso a mí como pastor unos líderes para que me ayuden a levantar los brazos como Moisés en el monte mientras se pelea la batalla. Puso unos hermanos que cuiden de mí de una forma u otra. Entonces, si yo busco a Dios, todo ese esquema
que Dios ha establecido para que su pueblo pueda recibir su bendición funciona. Se lo voy a explicar aquí. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Esto no me deja caminar en el camino de Dios. El orgullo, la vanidad, la altivez, la forma de analizar, de proyectar, de programar las cosas, no me dejan recibir lo que Dios tiene para mí, lo que Dios tiene para darme. Porque yo pienso, yo llamar al hermanito fulano para, ese no sirve ni para muerto porque se comen las velas. Estoy saliéndome del esquema de Dios, estoy poniendo mis propios pensamientos. Cuando Dios puso un hermanito humilde, sencillo, que a lo mejor es fastidioso, de pronto su timbre de voz no es muy agradable, de pronto su conversación no es muy amena, pero lo puso Dios para que me cuide. Y listo, para que me ayude, para que me sustente, para que ore por mí, para que cualquier cosa. Pero yo pienso, por lo que yo veo, por lo que yo oigo, que ese hermanito no vale la pena, que es perder tiempo, no pierda tiempo, no, a lo mejor no viene. Mire que yo no soy tan simpático con ese hermano, no va a venir. Cuando le diga que es para mí, a lo mejor se va a negar, va a decir que está ocupado, que tiene... Eso pienso yo. Pero cuando Dios dice eso, y yo he creído en la palabra, yo puedo con confianza, como dice el Señor, tomar la suegra de Pedro, enseguida sanar a todos los enfermos por la palabra, y yo puedo por la palabra hacer que todo funcione. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Uno que se dice vuélvase es porque se fue por otro camino. Vuélvete, porque arrancó adelante, porque se fue por otro camino. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Y ese es el gran problema, que nos vamos por un camino equivocado y no sabemos que hemos transgredido la palabra y que necesitamos el perdón de Dios para podernos insertar otra vez en los propósitos de Dios. A ver, deje el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Cierto que sí? Bueno. Y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Estás pensando así, pero yo no pienso así. Ni vuestros caminos son mis caminos. Ese es tu camino porque vas andando, pero mi camino es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo es el verbo es la palabra, el camino es la palabra. Si caminas en la palabra, estás en el camino de Dios. Si no estás caminando conforme a la palabra, no estás caminando en el camino que Dios estableció. Entonces, ¿cuál es el problema? Pensamientos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Mire, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí está lo bueno. Algunos tienen conflictos, problemas, ya hablábamos ayer, pues algunos dicen, la mayoría de personas naturales, lógicamente, yo no creo que usted como cristiano piense así, que el año pasado fue caótico. Sí, fue difícil para algunas personas, para otros no. Por ejemplo, para los que venden las droguerías fue muy bollante económicamente. Para los que venden tapabocas, hay mucha gente que no te da trabajo se dedicó a hacer tapabocas y consiguió más de lo que le rentaba a cualquier otro trabajo. Entonces no fue para todo el mundo. Bien. Entonces algunos pensaron, dicen, no, esta crisis, que no sé
qué, que sí sé cuándo, que no podemos, que bueno, en fin, el lamento, los quejidos y los otros. Pero el Señor dice, mis pensamientos no son los tuyos y mis caminos son los tuyos. Vos te vas por allí porque no estás desesperado, porque estás angustiado. Pues yo no tengo problema. Yo sé cuál es el camino correcto. Ahora, porque como desciende de los cielos la lluvia, mire lo que dice el ejemplo. La lluvia desciende del cielo y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y la hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Qué bonito esto. Así será mi palabra. Así será. Así será. Mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. No lo que usted quiere. No lo que el pastor quiere. No lo que el gobernante quiere. No que los de la Organización Mundial de la Salud quieren. No los que los señores de la OEA quieren. Lo que hará lo que yo quiero. No volverá a mi vacía, sino que esa palabra hará lo que yo quiero. Y dice, y será prosperada en aquello para que le envíe. Entonces Dios envió su palabra para prosperar algo. Si envió su palabra sobre un país, es para prosperar un país. Si envió la palabra para un ministerio, para prosperar ese ministerio. No es para arruinarlo, no es para enterrarlo. Si envió la palabra para un creyente, es para levantar a ese creyente, para prosperarlo. Entonces vamos a entender esto un poquito. Vamos a entender lo que es el esquema de Dios. Y en ese esquema de Dios, nosotros tenemos que aprender muchas cosas que, pues, naturalmente son difíciles de comprender, porque siempre el razonamiento, los conceptos, las opiniones, la psicología, las diferentes ciencias nos dicen que estamos locos. Y si estamos locos es para Cristo, dice la palabra. Ahora, yo quiero compartirle a usted algunas cosas aquí en Romanos capítulo 12. Vamos a ubicarnos para que estamos hablando de los pensamientos. Uy, este tiempo está avanzado, pero no importa. Vamos a mirar aquí en la carta a los Romanos. Gloria a Dios por su palabra. Anoche hablamos acerca de la necesidad de comprender los tiempos de Dios, que Dios tiene tiempos para hacer las cosas. Ahora vamos a hablar, a complementar eso, a los propósitos de Dios. Y miren lo que dice, por eso fui bien despacio con esta primera parte, porque quiero leerle esto. Entonces, Él va a levantar gente, llamará gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová. Por causa de Jehová yo tengo que correr donde Dios me llame. Y del Santo de Israel que ha honrado a esa persona, y como la ha honrado a esa persona, yo corro para, no para honrar a la persona, sino para honrar al que honra a esa persona. Qué bueno poderlo entender. Capítulo 12. Así que, hermanos, yo os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando yo honro a Dios de esa forma que le estamos hablando, estamos tomando este pasaje, hay otras muchas formas, pero de esta forma, entonces Dios dice, mire, por las misericordias que usted ha recibido de Dios, por las misericordias que Dios ha hecho con los hombres, yo les ruego que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y aquí la gente se va solamente por la fornicación, que piensa que santidad es solamente que el único pecado que va contra el cuerpo es la fornicación, pero hay más, la pereza. Usted no se pereza
con el espíritu. Tú haces pereza, es con el cuerpo. Cruzo un brazo y el otro. Se duerme un poquito aquí. Eso es lo que dice la Biblia. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, ese cuerpo es el que, pues por un lado es el cuerpo de cada uno de nosotros, pero también es parte de un cuerpo, de un andamiaje, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y dice, en ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces Dios le dijo a Abraham, para probarlo, dijo, Abraham, le dijo, venme aquí, yo quiero que me sacrifiques a tu hijo, tu único hijo, en uno de los montes del Moriah, que yo te mostraré, 3 días de camino. Abraham no preguntó por qué, cómo ni cuándo, no lloró, no hizo pataleta. Bueno, Dios me pidió algo, tengo que hacerlo. Entonces agradó a Dios. Ahora, si Dios le dice que Dios llamara gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti, ¿cómo quiere que Dios les socorra si en su orgullo y en su estrechez mental quiere hacer las cosas a su manera? Dice, yo no me voy a rebajar, no tengo por qué darle a conocer mis problemas a otros, no tengo por qué estar viendo donde a conocer. Pero Dios dice, gente va a correr a tu favor, te va a ayudar. Y muchas veces nos perdemos de las soluciones y de los problemas porque no seguimos el esquema de Dios. Pero mira qué dice aquí, presente su cuerpo, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y yo tengo que tener disposición, yo tengo que tener, hermano, estar avivado, estar despierto, vigilante, velar. Eso es lo que dice la palabra. Yo tengo que, hermano, este cuerpo tiene que estar dispuesto para servir a Dios. Ya lo explico mejor. No os conforméis. A ver, yo amplío un poco esto aquí. No os conforméis. Otra versión dice, no os configuréis, no os adaptéis. No os conforméis a este siglo o mundo. No se conforme al mundo, hombre. El mundo tiene un modus operandi. El apóstol Pablo dice en la primera carta, en la carta de los Efesios 4:17, le dice a la iglesia de Éfeso, ya no quiero que andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entonces no quiere Dios que andemos así. Dice, no se conforme a este siglo, a este mundo. Yo no me puedo conformar a lo que el mundo hace. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, yo no. Yo tengo un camino. Yo tengo unos parámetros. Yo soy miembro de un cuerpo. Como miembro de ese cuerpo no solamente estoy para servir, estoy para recibir lo de los demás, que son las gentes que correrán a ti por causa de Jehová. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra versión, Dios habla hoy, dice que cambie vuestra manera de pensar para que cambie vuestra manera de vivir. Mire que empezamos en Isaías, mire todo lo que dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi entendimiento tiene que ser renovado para que yo pueda ser transformado. Yo no puedo ser transformado si mi mente no cambia. No cambia a la manera de Dios. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo tengo que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. La buena voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo tengo que comprobar
¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que le agrada? Por ejemplo, la fe le agrada a Dios. Hay muchas cosas que le agradan a Dios. Le voy a poner ejemplo. Aquí con la Biblia rápidamente. Aquí Hebreos dice, mire, el capítulo 13, versículo 15, no, yo le leo aquí, tome su nota. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Más que cantar, es confesar que Jesucristo es la solución, es el Señor, es el dador de vida, es nuestro proveedor, es confesar. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios envió a Jesucristo para sacarme del atolladero. Yo sé que el mismo que abrió el mar rojo para sacar a su pueblo de la esclavitud me va a abrir camino en medio de esta pandemia. Yo sé. Mire, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua. Nos ayudamos los unos a los otros. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios. Ahora leamos otra vez en Hebreos. No os conforméis, es el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí tenemos que, aunque usted no lo crea y aunque ahí no diga, aquí está hablando de humillación y de unidad. Sin unidad no hay humillación. Sin humillación no hay unidad. Y sin unidad no hay prosperidad. Porque es imposible que esta oreja prospere sin que el resto del cuerpo prospere. Es imposible. Somos un cuerpo. Estas son cosas que Dios tiene establecidas y que muchos creyentes menosprecian. Por eso estuvimos hablando de que los planes que se hacen a fin de año, las promesas y todo lo que se hace, siempre se quiere prosperar, se ponen corregir cosas y todo. Está bien, hay que hacerlo. Pero en esos planes no va incluido Dios. No va a decir, voy a hacer un alto en el camino, voy a revisar mi conducta, cómo es mi vida de templo, cómo es mi vida de cuerpo, cómo es mi relación con los hermanos, cómo es mi relación con el pastor, cómo es mi relación con mi familia, cómo es la relación en mi trabajo, porque de todo eso habla Dios. Tengo que agradarlo con todo eso. Y dice, para que vamos formando la idea completa, digo pues por la gracia que me he dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ahí está hablando de humillación. Sino que piense de sí con cordura, con balance, con equilibrio, con ecuanimidad. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Yo soy el pastor, Dios me dio esa gracia, me dio esa fe, me dio una medida de fe para poder pasar el proceso. ¿Ve? Y Él me sostiene, me ayuda por la fe, no porque haga méritos en ninguno de nosotros. Entonces, dice, yo debo pensar que yo estoy aquí por la gracia de Dios, por la medida. Dice, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Yo soy más que usted porque yo hablo en lenguas. Hombre, ese es un don que Dios te dio y te regaló la fe para poderlo hacer.
y te da la sabiduría para usarlo, si es que lo usas con sabiduría. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ya que volvemos a Isaías 55. Llamarás gentes que no conociste y gentes que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová y del Santo Israel que te ha honrado. Si usted va montando en una bicicleta, una persona va en una bicicleta, una moto, va sin protección, sin gafas, sin nada de eso, y de pronto un mosco llega y se le mete en el ojo, a la mano no hay que insistirle, no hay que llamarla, no hay que decirle, mano, por favor, se me metió un mosco y está a punto de salir, necesito que me ayude. No, no. Inmediatamente todo el cuerpo reacciona. Las manos reaccionan para frenar el aparato, los pies para sostenerse y las manos para buscar un pañuelo, lo que sea, y hacer la operación. Porque es un cuerpo, está sincronizado, tiene la misma vida. Perdón ese ejemplo tan maravillosamente inteligente, pero quiero que me entienda. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Por eso no debemos tener más alto concepto que el que debemos tener. El gran apóstol Pablo, antes de ser apóstol, persigue la iglesia, la raza, Saulo de Tarso. Y entonces el Señor se le apareció una luz fuerte y el impacto, el poder de Dios lo tiró al suelo. Cayó de la cabalgadura, quedó ciego. Y los hermanitos, asustados porque era el gran Saulo de Tarso que los perseguía, lo llevaron de la mano ciego. Mire, él no los llamó, él los perseguía. Aquí es donde tenemos que aprender. Pablo nos dijo, por favor, llamen al pastor, llamen a Pedro. No dijo eso. Llamen a Santiago, a ninguno de ellos. A Jacobo, no. Unos hermanitos no dicen ni los nombres. Hermanitos, común y corriente, humildes. Lo cogieron de la manito, lo llevaron y lo dejaron por ahí en un lugar. Al tercer día, el Señor llamó a un hermanito que la Biblia no se conoce, sino por Ananías. Dijo, ve y a tal dirección, con dirección y todo. Allí en la casa de un tal Simón, hay un hombre que se llama Saulo. Ora por él, ponle las manos para que reciba la vista. Él fue, obedeció a Dios. Entonces, aunque él no lo llamó, Dios lo envió. ¿Ve? Ahora Pablo aprendió la lección. Sabe que es un cuerpo. Y en la carta del apóstol San Pablo, dice, Pablo escribe esta carta desde la prisión en Roma. Dice, a ver, si recuerdo dónde está esto. Dice, Pablo está preso. Dice, está hablando de la predicación del Evangelio. Dice que algunos predican a Cristo por vanagloria y otros por envidia, pero otros lo hacen de buena voluntad. Dice, lo importante es que Cristo sea predicado. Y dice en el verso 18 del capítulo 1, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ya Pablo aprendió la lección. Pablo cuando habla de esto, cuando está en la cárcel, yo creo que se acuerda cuando él perseguía, tenía autoridad y perseguía a la iglesia y su experiencia y cómo lo llevaron y cómo Dios envió. Aunque él oraba, Pablo oraba,
en su judaísmo y en su conocimiento de la ley, él oraba, era creyente, a su forma, según la ley, ¿no? No conocía la gracia, pero oraba. Ahora Pablo ya en la gracia dice, conforme a la medida de fe que cada uno, que Dios repartió a cada uno, así mismo opere. Ahora viene a los filipenses y dice, por favor, yo estoy preso, están predicando a Cristo, yo también vine para eso. Y yo sé que si ustedes oran por mí, ustedes me ayudan a orar. Y Dios nos va a suministrar el Espíritu y el resultado va a ser mi liberación. Ya no dice, no, el apóstol soy yo. Yo voy a orar a Dios, como algunos. Venga, yo oro y Dios se va a mover así, así. No dijo eso. Dijo, yo sé que por vuestra oración, cooperando vosotros con la oración y la suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación. Ahora sigamos leyendo. Y dice aquí que no tenga más alto concepto así que el que debe tener, sino que piense así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, manifestaciones del Espíritu, como un regalo, como una bendición de Dios, para poder vivir como cuerpo. Dice, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, etcétera. Esa etcétera la vamos a ver mañana con la ayuda del Señor. Miramos el tiempo ya, estamos pasaditos, no importa. Déjeme decirle, llamarás gente que no conociste, gentes que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová y del Santo de Israel que te ha honrado. Amén. Tienes que llamarlos. Son parte tuya, hermano. Son parte mía. Somos un cuerpo, miembros en particular, los unos de los otros. No podemos, somos miembros en particular, cada uno con una función. La función que hace un miembro del cuerpo no la puede hacer una persona impía. No la puede hacer una persona natural. Esas funciones no las puede hacer un médico, un psicólogo, un neurólogo. Aunque Dios los puede usar. Y aunque son un recurso para aquellos que están en casos extremos y que no les alcanza la fe, porque es una medida de fe que Dios da. ¿Cuántas personas han sido sanadas? Vemos en la Biblia muchos casos. Una mujer con un flujo de sangre. Había sufrido mucho los médicos, había gastado todo lo que tenía y estaba peor. ¿Han podido los médicos? No. Ella tuvo un acto de fe. Dios le dio la fe. Dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que se le sana. Cuando el Señor se dio cuenta, la percibió, dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Entonces necesitamos esa gente de fe para que cuando estemos necesitados, esa mujer que tocó el manto de Jesús para sanarse de ese azote del diablo, necesitamos que esa mujer que sacó poder de Dios porque se atrevió a acercarse a tocar su manto, ahora yo necesito que ella venga y me toque a mí para yo recibir por medio del poder que ella arrancó del Señor, que ella sacó de Dios, yo pueda recibir mi milagro, mi solución. Esto no se entiende así. Se entiende es que yo soy fulano, que yo soy ministro, tengo tantos años en el Evangelio, soy más importante que que usted no sabe quién soy yo y toda esa cuestión.
Necesitamos una renovación espiritual para poder comprender cuál es la voluntad de Dios. Por eso muchas veces no recibimos, porque pedimos mal, dice Santiago. Que esa es otra parte que hay que tocar. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Entonces, allí tenemos que ir estudiando, ir analizando esto, y quiero hacerlo, porque el año pasado estuve hablando de esto. Y una de las cosas que no logré fue que entendieran. Pero no importa, lo voy a intentar este otro año con estos argumentos que Dios me está dando y en medio de la crisis que estamos viviendo. Si la iglesia no está unida, si usted, hermano, que después de haber, pues se lo repito, que Dios nos probó dándonos la facilidad de volver a las iglesias, a los templos, estamos envanecidos, creyendo que dándole más importancia a la casa que a la iglesia, que al templo, habiendo una vida de templo y una vida de cuerpo, ya criticándolo todo, ya con una sabiduría extrema, ya dependiendo no de Dios, sino de nuestra propia mente. Dice, no nos conformemos a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora ya todo se compra por internet, todas las promociones salen por internet, todo se hace por internet, pero no se pueden poner manos por internet. No se puede ungir a una persona con aceite por internet. Aunque Dios nos puede sanar, y lo ha hecho, y lo seguirá haciendo. Pero esa es la parte que yo quiero hacer clara. A la mayoría de cristianos que han abandonado los templos, que por internet, los que puso Dios para que corrieran a nosotros cuando los necesitáramos, no van a correr. No van a poner mensajitos. Sí, hermano, vamos a estar orando por usted. Amén. Pero no es lo mismo. Y aunque se ore, aquí lo hacemos. No es lo mismo. Eso tiene que quedar claro y tiene que estar bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Con la ayuda de Dios continuaremos. Mañana continuamos también con el tiempo de clamor a las 7 de la mañana. Oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te estamos dando, Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Señor, gracias. Señor, gracias de todo corazón, Señor, por tu grande amor, por tu bondad infinita, por tu gran poder y porque tú, Señor, hablas de muchas maneras. Y hoy has hablado a mi corazón. Pero yo sé que no solamente a mi corazón estás hablando, Señor. Yo sé que tú hablas de muchas formas. Y tu palabra no vuelve vacía, sino que prosperará aquello para lo cual fue enviada. Y tú has enviado hoy una palabra, Dios mío, de unidad. Una palabra, Dios mío, Señor, de humillación, Señor. Necesitamos una renovación espiritual. Necesitamos entender las cosas como tú nos las estás enseñando. Necesitamos vivirlas como tú quieres que las vivamos. No podemos conformarnos a este mundo. El mundo pasa sus deseos. El que hace tu voluntad permanece para siempre. Lo hemos podido comprobar. Con tu palabra comprobamos lo que es bueno, agradable y perfecto. Las fiestas paganas no son agradables a ti, no son buenas y no son perfectas, porque se acabó el jolgorio y ya nadie se acuerda de ti. De los que invocaron tu nombre a través de los ídolos, hoy maldicen, hoy se olvidan y hoy quieren más carne. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos a vivir la vida nueva, la vida de fe, la vida de esperanza, la vida de gracia,
la vida, Dios mío, completamente en armonía con tu bendita palabra, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, bendito Rey de Gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La invitación para mañana, hermanos. 7 de la mañana. Aquí estamos con la ayuda del Señor en un tiempo de clamor. Dios les bendiga a todos y felices sueños. Que la paz de Cristo inunde sus corazones. Amén.